Quiero ser un pobre Cristo más en esta tierra y mendigar amor. Quiero dar mi vida en una cruz, gozar eternamente de Dios. Junto con María en el cielo quiero estar por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ser santo para Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Los saludamos en este día que nuestro Señor y la Virgen María nos regalan, con esta posibilidad tan bonita que nos regala la comunidad de poder meditar acerca de la vida de algún santo. Estos seres tan hermosos, tan heroicos, que a pesar de que han pasado tantos años, su ejemplo sigue siendo tan de hoy, tan vigente y tan real. Con su fe, con su fortaleza, con su humildad y con ese seguimiento radical que tuvieron al Evangelio, lograron mover, convertir y llegar a la santidad. Esa santidad que es ese objetivo tan anhelado que nos va a hacer alegres, felices en esta vida, que hace a nuestro Señor ser feliz de vernos, a la Virgen María, y también pues obviamente de esperar la santidad, ese reino de Dios en lo que sigue más allá de esto. Entonces los saludamos el día de hoy desde los corazones de nuestro Señor, desde el corazón de nuestra Santísima Virgen María, desde el puro y casto corazón de San José, pidiendo también la intercesión del Espíritu Santo para que sea Él que llegue hoy y abra nuestro entendimiento y nos permita entender ese mensaje que Él nos quiere dar para que eso dé fruto. ¿Cuál es ese fruto? Poder aplicar eso que Él nos quiere enseñar a nuestro comportamiento diario, en el trabajo, en el estudio, en la familia, así sea en la calle, en el bus, que nosotros podamos ser esos seres que llevemos alegría, que llevemos paz. Eso es lo que quiere nuestro Señor de nosotros, y por eso vamos a empezar en este día pidiendo a nuestro Sagrado Espíritu Santo que venga a acompañarnos y a iluminarnos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a colocar nuestras manitos en posición de recibir y vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos permita abrazarlo, tocar sus llagas, sus piececitos en el día de hoy, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a saludar a nuestra Madre María con una rosita diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi nombre es Ligia Elena Rodríguez. Y yo soy Juan Pablo. Nosotros somos hermanos y por gracia de Dios pertenecemos a la comunidad Lazos de Amor Mariano desde hace un año. El día de hoy vamos a venirles a hablar de un santo. Como todos los santos, todos son tan especiales. Este tiene algo muy bonito. Este santo no es como aquellos que nos dicen, no, es que estuvo en Europa,
Este santo es muy, muy nacional, es muy de nosotros, ya que no nació aquí en Colombia, pero la mayor parte de su formación religiosa y toda su pastoral de trabajo la realizó aquí en Colombia. Estuvo por Bogotá, estuvo por Tunja y finalmente estuvo en Cartagena. Este santo es nombrado uno de los mayores defensores de los derechos humanos y es nombrado, honrado como el defensor de los esclavos. Estamos hablando de San Pedro Claver. San Pedro Claver nació el 26 de junio de 1580 en Verdú, que eso es un pueblito pequeño en Cataluña, en España. Allá él permaneció hasta los 16 años de edad. Él estudió pues en los mejores colegios porque era hijo pues de una familia de la aristocracia de esa zona. A los 16 años lo enviaron a Barcelona para que él estudiara retórica, gramática, letras, todas las cosas, fuera un gran académico. Y en ese momento él empezó a sentir como ese llamado a servir. Entonces en ese momento se interesó por ser sacerdote. Más o menos a los 17 años, 18 años, él ingresa al noviciado de Tarragona, donde pues empieza ya sus estudios eclesiásticos para volverse sacerdote. Esto pues es una orden que pertenece a la compañía de los jesuitas. Él inicia allá sus estudios, pero él en ese momento sentía dudas de todas maneras de seguir el sacerdocio, porque Pedro Claver era un hombre que no le gustaba mucho el demostrar la academia, el tener reconocimiento, sino que él lo que buscaba era los puestos más sencillos y más humildes. Entonces él decía, pero yo no soy digno de ser sacerdote, eso es como mucho puesto para mí. Y además sus superiores tenían una valoración muy negativa de él. Decían, es que Pedro Claver es malo para las letras, para las matemáticas, para los negocios, para los idiomas. Él no sabe nada. Lo único que lo podemos mandar a hacer es ir por allá a evangelizar a las Indias, que era pues América, el Nuevo Mundo. Entonces a él no le importaba porque a él no buscaba ese reconocimiento. Y en ese momento llegó a su vida alguien muy especial, que era uno de los jesuitas que se encontraban en ese noviciado, que se llamaba Alonso Rodríguez. Este era un jesuita que era el encargado de ser portero en ese noviciado. Pero ese señor tenía una humildad y una fe tan grande y les decía, los que los nombren para irse afuera a ser evangelizadores de otros pueblos, ustedes son realmente los que tienen un mayor tesoro, porque ese es el objetivo fuerte, el gran tesoro de la compañía de Jesús. Entonces él le dio unas enseñanzas de humildad y de fe inmensas que él guardaba como un tesoro en un cuadernito donde él escribía todo esto. Para esa época, pues, San Pedro Claver estudió pues en la Edad Media, donde la iglesia tuvo que tener ciertas reformas. Se dio el Concilio de Trento debido a que se había descubierto pues el Nuevo Mundo, a las Américas. Entonces, en ese momento la iglesia tenía el objetivo de cristianizar a los pueblos pues donde no se conocía de Dios, de Jesús. Entonces, entre estos los que lideraban mucho era pues la compañía de los jesuitas. Para esta época colocaron a San Pedro Claver entre esa serie de escogidos que se iban a entrenar en poder evangelizar otros pueblos, y empezó a aprender idiomas, empezaron a enseñarle muchísimas cosas que él se sentía incómodo porque él decía, pero yo ¿para qué aprendo esto? Yo no merezco pues ninguna de estas cosas. Sin embargo, pues esto tuvo una gran influencia en que San Pedro Claver se encaminara al servicio de los diferentes, no solamente los de su región. Dado pues que la compañía jesuita, además de los 3 votos pactados por todas las órdenes mendicantes, que pues son la obediencia, la pobreza y la castidad, para los jesuitas estaba establecido un 4.º voto, en el cual delegaban al Papa en ese momento el señalamiento del lugar y la misión que debía cumplir cada uno de los misioneros. Entonces, pues como San Pedro Claver había sido educado en ese grupo tan selecto, encaminado al diseño de unas propuestas pedagógicas para tratar de cambiar la enseñanza teológica y de la ciencia, en 1610 San Pedro Claver fue elegido
para irse a América, para venir al Nuevo Mundo a evangelizar. Entonces él viajó a Nueva Granada y a Tunja con el fin de finalizar sus estudios en teología en el colegio pues de San Bartolomé. Cuando él acabó pues todos sus estudios, sus superiores en su discernimiento lo enviaron a Cartagena. Más o menos él tenía 30 años cuando viajó. Y como les digo, él en ese momento con esa personalidad que tenía humilde, además él era tímido, era nostálgico, él todavía no había hecho sus votos para ser sacerdote como tal, estaba aún en la preparación, pero tenía las dudas y hacía las cosas, pero no sentía todavía ese llenamiento, esa pasión por realizar las cosas, todavía le decía al Señor, ¿por qué me has puesto aquí? No lo entiendo. Y a pesar de eso se seguía entrenando en obediencia, pero él no se imaginaba el gran trabajo que nuestro Señor estaba, mejor dicho, cocinando en él, el gran objetivo que nuestro Señor iba a hacer con él, una obra magnífica para su salvación y para tocar las almas de muchísimas personas en este mundo. Entonces él culminó sus estudios y lo enviaron a Cartagena. Él viajó en chalupa, en mula, un viaje pues con todas las complicaciones que tenía en esa época y se encuentra con Cartagena, que en ese momento era un lugar caótico. Para los años 1600, Cartagena era el principal mercado de esclavos del Nuevo Mundo. Llegaban más o menos 1000 esclavos en barcos desde el África y prácticamente a la mitad de los que venían los devoraban y los hacían fallecer las enfermedades infecciosas. Aquellos que habían logrado sobrevivir pues llegaban en un estado muy crítico de enfermedad, de desnutrición. Los mercenarios pues compraban un esclavo en el África por 2 escudos y los vendían en 200, así que aunque a ellos se les muriera la mitad del cargamento, ese tráfico inhumano era una cosa rentable para ellos y ni las censuras repetidas del Papa, ni el gobierno, ni la lucha de los católicos de esa época podían prevalecer contra ese comercio satánico, despiadado, inhumano de esa época. Esa avaricia pues no tenía ningún límite en la dignidad humana y pues los misioneros que se encontraban en Cartagena, tanto de otros órdenes como los de la orden jesuita, luchaban en ese momento para tratar de mitigar el dolor de esas personas, pero no era suficiente. Eso era en ese momento pues era paños de agua tibia cuando no se podía suprimir pues la esclavitud. Entonces llega San Pedro Claver y se encuentra pues con esa Cartagena llena de esclavistas, además de personas que practicaban la Inquisición, lo cual pues estaba aceptado. Había prostitución, había en ese momento una pérdida absoluta de los derechos humanos porque prevalecían los derechos si eras de raza blanca, pero si eras de raza negra pues no tenías ningún derecho en esa época. Veía el pecado en sus propios ojos, las hambrunas, la esclavitud, la hechicería, el mercado. Todo eso a él lo empezó a sensibilizar y en ese momento él conoció a un sacerdote, también a un padre de la orden jesuita, que fue un gran amigo y un gran inspirador para su trabajo. Nuestro Señor pues lo puso en su camino. Se llamaba también Alonso Sandoval y este padre era un gran investigador pues de la cultura de los negros, de su vida, y era también una persona que luchaba contra ese carácter dominante de la esclavitud que se daba en esa época. Él llegaba y acogía con gran amor a los esclavos negros, los bautizaba, los ayudaba porque pues llegaban, como les decía, en un pésimo estado después de haber permanecido más o menos entre 40 días a 3 meses en un barco. Y pues en ese momento San Pedro Claver empezó a trabajar con él. Cuando empezó a ver toda esta esclavitud, él sintió esa sensibilización, sintió ese amor, su corazón se volcó completamente y él en este momento le dio sentido a su sacerdocio. En ese momento le dijo: Señor, ya entiendo por qué me has traído acá, por qué me pusiste a entrenarme en evangelizar otras personas y por qué me hiciste sacerdote. Y a sus 35 años le dio sentido a su vida y a su sacerdocio, porque él no entendía por qué estaba ahí.
Y realmente San Pedro Claver pues se enfrentó a estos hechos heroicos y le dio un objetivo y sentido a su vida cuando al profesar sus votos perpetuos solemnes estampó junto a su firma lo que sería la gran consigna de su vida y escribió: Pedro Claver, esclavo de los esclavos, para siempre, 1622. Y este joven sacerdote siguió el método empleado por el padre Sandoval. Él procuraba enterarse de cuándo iba a llegar un barco negrero con esclavos para poder valerse de intérpretes. Como ya habían llegado previamente a la ciudad otros esclavos, entonces él iba donde los amos de esos esclavos que ya habían aprendido pues el idioma español para que se los prestaran y pudiera ir a comunicarse con las personas que llegaban. Él además pues se llenaba de cantidad de comida, de bebida, trataba de llevar vendas, todo esto porque sabía pues que ellos llegaban enfermos. Tenía muchísimo conflicto con los amos de los esclavos porque pues ellos no les gustaba prestar a sus esclavos para esas labores porque le parecía que eso no tenía ninguna utilidad. Tanto que en algún momento la Compañía de Jesús tuvo que comprarle a ciertos amos sus esclavos para ellos tenerlos como sus intérpretes y ayudarle en todo ese trabajo que tenía San Pedro Claver. Acompañado por sus intérpretes, él se llenaba de los brazos de canastos llenos de limones, de plátanos, de pan, de bebidas, hasta de aguardiente, dice que les llevaba. Y luego él descendía heroicamente a la sentina del navío, donde pues por tanto tiempo habían permanecido las personas, muchos de ellos muertos, con un olor a mortecino dentro de ese ambiente tan hacinado, tan pequeño y en ese calor. Imagínense que pues eso obviamente ennegrecía el ambiente y era muy difícil trabajar y entrar allí. Aquellos pues que se encontraban vivos, porque la mitad no habían sobrevivido desafortunadamente, pues él los encontraba con un terror, con un miedo insondable, porque tenían ellos cuando los sacaban del África les decían que lo que había en América era caníbales, que se comían entero a los humanos. Entonces Pedro pues les hacía entender que él era su padre, que él iba a cuidarlos, que él iba a alimentarlos, que allí nadie se los iba a maltratar y que él quería en realidad enseñarles era el camino de Jesús. Si alguno estaba moribundo, en ese mismo instante lo envolvía con su manto y lo llevaba al hospital. Y pues existen historias que incluso son escritas por la misma mano del santo. Hay una historia que dice, donde San Pedro Claver cuenta: echamos manteos fuera y fuimos a traer de otra bodega tablas y trajimos en brazos a los más enfermos, pasando por encima de los demás que incluso estaban muertos por el hacinamiento. Juntamos los enfermos en ruedas y unos los tomaban mis compañeros, los intérpretes y yo. Entre ellos había dos muriéndose ya fríos y sin pulso. Tomamos una teja y puesta en medio de la rueda junto a los que estaban muriendo sacamos a varios y los pusimos encima nuestros mantos y cobraron calor y nuevos espíritus vitales, el rostro alegre y los ojos volvían a abrirse y nos miraban con amor y alegría. ¿Sí? Entonces hablan que ese manto donde él los envolvía y con la oración y las obras que él hacía pues era algo milagroso porque lograba resucitar y curar moribundos. Él dice, de esta manera no estuvimos hablando nada con la lengua, sino haciéndolo con las manos y obras. Como se veían tan temerosos, a la vez pues se calmaban y hablarles en ese momento pues no iba a tener ningún provecho. Entonces esta es una gran lección que nos da San Pedro Claver, porque a veces las palabras sobran y no servirían de nada. Realmente los tocó fue con los hechos, con las manos y con su actitud, sin necesidad de decirles una sola palabra, porque estaba el impedimento, la limitación en ese momento del idioma, la cual para él no fue ninguna limitación, porque él o buscaba a los intérpretes o con ese amor en el actuar, él logró tocar sus corazones. Lo que nosotros deberíamos hacer, realmente dar ese ejemplo, ser un ejemplo radical y vivo del Evangelio. Dice San Pedro que después ellos se arrodillaban junto a los esclavos, los lavaban los rostros, realmente los bañaban, los arreglaban, los acariciaban sus caritas y dice, les comenzábamos a dar comida y a poner delante de ellos cuantos motivos naturales pueden alegrar a un enfermo.
Y realmente él hacía este trabajo, pero nadie le daba un reconocimiento. Le reclamaban a San Pedro por bautizar a los negros, decían que ellos no tenían la capacidad de entender los misterios de la fe y del Evangelio. Le decían que cómo era que les fuera a dar la Eucaristía, y él nunca le contestaba a la gente con cólera ni con soberbia. Él siempre respondía con mansedumbre, con modestia y humildad, y le respondió cuando le dijeron que por qué le daba la Eucaristía a los negros. Él les dijo: pues les voy a hablar de la parábola del Evangelio, de aquel rey que hizo un banquete muy grande y llamó a todos a que comieran, y ninguno quiso venir. Entonces él dijo: tráiganme a los que están ciegos, a los que están locos, a los que están lisiados. Y ellos sí vinieron. Entonces les decía: ¿quiénes son ellos? Pues los esclavos negros, a los que ustedes dicen que no tienen derecho, porque ustedes sí no han venido a recibir a Cristo vivo, pero ellos sí quieren recibirlo. Entonces lo juzgaban, lo reprochaban a todo momento. Pero a él no le importaba, porque él era una persona que el reconocimiento poco lo llenaba. A él lo único que le importaba era darse y entregarse a los demás. Dice que para las catequesis él siguió pues al padre Sandoval. ¿Su catequesis cuál era? Llegaba muy temprano, les llevaba alimento, les limpiaba sus heridas, les aplicaba pomadas, y mientras hacía todo eso, él les iba hablando de Dios, se acercaba a ellos, les acariciaba el rostro, ¿sí? A él no le importaba ese olor fétido, no le importaba esas condiciones, no le importaba ensuciarse. Él utilizó el método que hizo nuestro Señor, que siendo todo un Dios y se rebajó a vivir con nosotros, con los pecadores, con los esclavos del pecado, Él realmente llegó y se sumergió en esa experiencia de esos barcos negreros, sufriendo su sufrimiento, y así fue como logró tocar su corazón. Usaba pues los intérpretes, usaba gestos, dramatizaciones para explicarles el Evangelio, para enseñarles en qué consistía la venida del Espíritu Santo, y esto llenó de paz y alegría muchos corazones y logró muchas conversiones, porque San Pedro dio a entenderles que había un Padre, que él todo lo veía y que siempre estaba ahí al lado de ellos, que nosotros teníamos una madre que estaba siempre a nuestro lado, y les hizo entender que así hubiera sufrimiento en esta vida, por más cuestiones tan terribles, humillaciones, golpes, todo lo que ellos estuvieran pasando, la real vida era la vida del más allá, era la vida eterna, el reino que Dios le prometía. Y pues ellos nunca habían escuchado hablar de esto, entonces eso los llenó de esperanza, los llenó de fe, que si los iban a vender como esclavos no les importaba ya tanto, porque ellos sabían que nuestro Dios los iba a recibir en el cielo, y les enseñó a ofrecer ese sufrimiento que ellos tenían, y si iba a morir los confesaba y les permitía que sus almas se salvaran. Entonces era un trabajo tan grande que él hacía en el día a día. Cuando él además se enteraba que había algún amo que estuviera por ahí flagelando a uno de los esclavos, él iba y con autoridad, con certeza, se presentaba en esa casa y lo reprendía fuertemente de por qué estaban maltratando a los esclavos. Así esa persona fuera un gran personaje de la alcurnia, a él no le interesaba. A él tampoco le interesaba que esas personas vinieran a su confesionario, porque su confesionario estaba lleno de largas filas de gente pobre, de gente con necesidades, de los negros, de los esclavos. Entonces realmente él no le afectaba que no fueran allá. Durante la peste de la viruela en Cartagena, que se dio pues entre 1633 y duró un año, Pedro Claver se multiplicaba para atender a todos los enfermos, hasta él agotaba a todos sus compañeros, todos se cansaban, pero nuestro Dios le daba una gracia y una fortaleza física para continuar su trabajo y poderlos atender a todos. Y ese manto servía de vestido para los desnudos que llegaban, de almohada de cama para los enfermos, como les digo, hasta resucitaba a los que ya estaban casi moribundos. Su intérprete cuenta que hubo días que tuvo que lavar ese manto del padre Claver hasta 7 veces. Él además en Pascua reunía a todos los esclavos, bautizaba a los niños, confesaba a los adultos, les servía desayuno, también los reprendía con disciplina cuando veía que los africanos pues se emborrachaban. Ellos tenían prácticas muy pues como de hechicería, y él los enseñaba y los reprendía. También cuando se prostituían, también los llevaba a su confesionario y también era fuerte con ellos.
Recurría regularmente al hospital de San Lázaro, pues que era el hospital de esa época donde estaban los enfermos de lepra, y él allá hacía de todo, los limpiaba, los bañaba, los alimentaba, barría, cocinaba, conseguía comida, conseguía medicinas, conseguía donaciones para este hospital. Se iba, además se ocupaba también de los presos, iba y los confesaba, iba y les daba consuelo, incluso pues esta era la época preciso pues de la Inquisición, y había muchos protestantes que condenaban a muerte, y él los trataba con igual cariño, con igual misericordia, logró que muchos de ellos se convirtieran, ¿sí? Él también le gustaba siempre escoger los oficios más duros, y por ejemplo si al convento, al seminario llegaba alguien a buscar a un sacerdote, él le decía al portero que lo llamaban primero a él para no molestar y no interrumpir el descanso de los demás sacerdotes, a pesar de que él era el que trabajaba el 200%, no le importaba. Y no solo pues su actuar, sino la profunda vida espiritual que tenía y la vida de mortificación. Era un hombre que se conoce porque, dicen sus intérpretes, comía poco, dormía poco, y si dormía lo hacía en el piso, vestía muy sencillamente, y además su vida espiritual era fuerte, era de largas noches sin dormir. Le gustaba mucho pues como buen jesuita coger los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, porque decía que tenía que ser un Cristo, que él tenía que imitar a Cristo en vida, y le gustaba mucho orar cogiendo unas imágenes que tenía de todo el Evangelio, y se detenía sobre todo en las imágenes de la pasión, y oraba con nuestro Señor y hacía mortificación por todos los esclavos, por toda la pobreza, por todo el pecado que él veía pues en aquella época. No le gustaba inmiscuirse en conversaciones pues que fueran chismosas, que fueran cosas como muy superficiales, se tapaba los oídos y prefería irse. Todos se oponían a su trabajo, a pesar de que en Cartagena se le conocía, ya tenía fama de santo, pues eso despertaba envidias en sus compañeros. Entonces le tenían incluso pues sus superiores muy mala fama. De él le atribuían muchos milagros como la resurrección de muertos, el don de clarividencia, la profecía, pero ellos decían que no, que San Pedro realmente era una persona. Los informes que ellos enviaban a Roma sobre San Pedro decía que San Pedro era una persona muy mediocre, que era imprudente, que hacía lo que quería, que no obedecía, que era además muy melancólico. Lo acusaban, además falsas acusaciones con las que tuvo que luchar. Le decían que retenía dinero del colegio, que abusaba del trabajo de los intérpretes, que abusaba del trabajo de todos sus compañeros, que además pues ellos nunca vieron con buenos ojos que él le diera una preferencia a las personas negras sobre las blancas. Y tenía pues además de enemigos los traficantes de esclavos, que pues no le permitían a veces ingresar a los barcos, pero él se hacía artimañas para poder entrar y para poder hacer su trabajo. Sus superiores todo el tiempo lo humillaban, ¿sí? Y él pues aceptaba las humillaciones, pero nuestro Señor le regaló una gran gracia. San Pedro Claver no solo aceptaba las humillaciones y el trabajo duro, sino que todo lo que hacía lo hacía con alegría. Entre él más se donara, como que más se llenaba. Era una persona que no se llenaba de reconocimientos de valor ni de los apegos humanos, sino que se llenaba únicamente con el amor que Dios y la Virgen le daban, ¿sí? Y él entre más dara, entre más servicio hiciera, como que más alegre, más se alimentaba él de eso. En 1650, ya un poquito por la sublevación que hubo de Portugal, ya era raro pues que llegaran barcos negreros a Cartagena. Entonces San Pedro dijo, bueno, ya está bajando un poquito acá el trabajo, yo me voy ahora a encaminar, mis ojos los voy a apuntar, ya que nuestro Señor me está pidiendo hacia la evangelización de los pueblos indígenas en Colombia. Entonces él empezó a preparar todo para entrar en el Urabá y poder evangelizar y llegar a los indígenas. Pero aquí pues para esta época ya nuestro Señor decidió pues que él cayera enfermo en este momento. Ya había cumplido pues el objetivo que tenía con él.
y además pues la peste pues había caído sobre muchos de los jesuitas que vivían en la orden con él. Muchos murieron, otros quedaron pues con muchas secuelas. Y San Pedro Claver ya quedó enfermo con una enfermedad, posiblemente pues una parálisis que tuvo, porque pues describen que él quedó inmóvil y con un temblor que le quedó permanentemente. También pues su cuerpo fue bastante sometido a mucha mortificación. Él en este momento cayó enfermo, y lo único que le mejoraba el temblor era cuando él oficiaba la misa. Para este momento ese testimonio lo da el médico encargado de su cuidado en la comunidad. Dice que ya se encontraba físicamente impedido y así permaneció durante 4 años enfermo en su celda, prácticamente solo y sin poder moverse, en un estado pues de abandono por parte de las demás personas, que él sin embargo aceptaba y llevaba con alegría y con santidad. Finalmente murió el 9 de septiembre de 1654 a los 74 años. Por eso pues su fiesta se celebra el día 9 de septiembre, y posterior a su muerte pues fue cuando él tuvo realmente un mayor reconocimiento por el modo en que él logró comunicar el cristianismo a los esclavos. Y como decíamos, primero con hechos y luego sí con palabras y la práctica cotidiana del sufrir junto a los sufrientes. Él los seguía donde quiera que estuvieran, en las plantaciones, donde fuera, protestaba por su salud, protestaba por sus derechos. Por eso pues es un gran defensor de los derechos humanos. Fue beatificado en 1850 y finalmente proclamado santo en 1888 por el Papa León XIII. Sus restos mortales pues se conservan en el altar mayor de la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena. Pues fue un apóstol realmente admirable, que dedicó toda su vida a defender a las víctimas pues de aquella explotación tan degradante que pues fue la trata de esclavos que nos tocó pues acá en América. San Pedro Claver pues es un ejemplo que brilla con claridad en el firmamento, porque pues él tuvo un ejercicio heroico en defender a los negros. Gracias a Dios pues esto ya ha sido abolido, ¿no? Pero a nosotros pues nos siguen atacando todas las formas de esclavitud nuevas y las que vienen también desde esa época. A través de su trabajo pues la idea es encaminarnos nosotros al servicio de los demás. Quiero hacer pues esta reflexión en que nosotros podamos interiorizar y tratar de imitar esas virtudes que tuvo este santo. Primero, no encontraba como cuál era su sentido de vida, y a pesar de su personalidad triste, nostálgica y tímida, ser una persona como tan corta de palabras, fue muy largo en hechos, y nuestro Señor le tenía guardada esta misión tan heroica que él ejerció. Una persona completamente despojada y desapegada de sí mismo, que no se llenaba con ningún valor material ni con ningún apego o afecto humano. Lo único que a él lo llenaba era el amor de Dios, el amor de la Virgen María y el entregarse a los demás. Entregado completamente al trabajo, en oración real y fuerte, en mortificación. Entonces quiero terminar con una oración para pedirle a nuestro Señor y a la Virgen María que nos siga iluminando nuestro camino, para poder en algún momento tratar de quitar, limar todas esas imperfecciones que nosotros tenemos y lograr un poquito tener esas virtudes que tienen todos los santos. Este santo que vimos hoy con ese trabajo tan heroico que él hizo. Vamos a finalizar entonces con una oración. Amado Jesús, Madre María, en este día queremos poner a sus pies el que nos permitan identificar cuál es esa esclavitud, cuál es esa cadena de pecado que todos llevamos y que no hemos podido cortar. Si será el orgullo, si será la soberbia, el odio, el rencor, el rechazo, la amargura, las envidias, la pereza, Señor. ¿Qué será aquello contra lo cual luchamos y no nos permite todavía acercarnos a ti?
Ayúdanos como a San Pedro Claver a tener el coraje en el servicio, en la oración, en la mortificación, para poder romper esa esclavitud y poder llegar a ti y recibir tu amor, poderlos abrazar y poder ser dignos de ustedes. Permítenos, Señor, llenarnos solo con tu amor, no esperar ningún reconocimiento humano, que seamos como San Pedro Claver y que podamos llenarnos solo de tu amor, solo de lo que tú nos quieras dar, Señor. Que el consuelo sea siempre tenerte, siempre estar contigo, buscar estar en gracia para encontrarte en tu reino, Señor. En este día queremos pedir que a través del trabajo de San Pedro Claver, pedimos por su intercesión, nos ayude a luchar contra la forma de esclavitud que cada uno lleva en su corazón, contra esas formas de esclavitud que hay en el mundo, la avaricia, la codicia, el narcotráfico, la impureza, todas esas formas sutiles, la pornografía, todo eso que nos ata, Señor, para que a través del ejemplo de San Pedro Claver nos pongamos al servicio de los demás, rescatemos la dignidad que nos roba el pecado y podamos vivir como hermanos, tengamos el coraje y la fortaleza para luchar contra la iniquidad, contra las injusticias de esta vida. Te lo pedimos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y que tengan todos un bendecido día. Como otros tantos quiero ser santo.